tardes, somos alumnos del primero A de la Escuela Normal Superior de República del Paraguay, de la Cátedra de Ciencias Naturales 1. Me presento, Vites Belén Elizabeth. Amarilla Kevin. Vega Nicolás. Morla Nahuel. Barreto Karen. Verón Gabriela. Hoy hablaremos del calor. Calor es el nombre que se le da a la cantidad de energía que se transfiere cuando se ponen en contacto dos cuerpos a diferentes temperaturas. La temperatura es una unidad de medida de movimiento interno promedio de las moléculas o átomos de un cuerpo o sustancia. Se puede medir en diferentes escalas, por ejemplo, Kelvin, grados Fahrenheit, grados Celsius o centígrados. El calor produce cambios de estado y dilatación y contracción. Cuando ocurre un cambio volumétrico provocado por el aumento de la temperatura, se denomina dilatación térmica. Y la contracción térmica es el proceso inverso a la dilatación y es provocado por la disminución de la temperatura de los materiales. El calor se puede transferir a través de la conducción, convección y radiación. La conducción se produce cuando dos objetos de diferentes temperaturas entran en contacto. El calor fluirá a través del objeto de mayor temperatura, buscando así el equilibrio térmico. La convección es la transformación de calor debido al movimiento masivo de moléculas dentro de fluidos como gases y líquidos. La radiación, por último, es cuando un cuerpo recibe tipos de energía. Aumenta la agitación de sus moléculas, incrementándose así su temperatura. Como todo cuerpo, emite radiación electromagnéticas. Mediante este mecanismo se transfiere energía de los cuerpos más calientes a los cuerpos más fríos, sin necesidad de estar en contacto entre ellas. En la actividad número 1 utilizaremos un termo, un embudo, un termómetro de cocina, 2 tazas, que uno tiene agua caliente y el otro tiene agua fría. Anteriormente medimos la temperatura del vaso que contiene agua fría y nos dio 9 grados centígrados. Y en el agua caliente nos dio 63 grados centígrados. Ahora procedemos a colocar el agua fría y el agua caliente en el termo. Y con la ayuda del embudo volcaremos mejor. Primero el agua caliente y luego el agua fría. Tomaremos la temperatura ahora. Al tomar la temperatura del agua que está dentro del termo alcanzó 32 grados centígrados. Lo que sucede al mezclar el agua a diferentes temperaturas es que el cuerpo más frío aumenta su temperatura y el cuerpo más caliente disminuye su temperatura. Para la segunda actividad, los materiales que vamos a utilizar son un termómetro de cocina y 2 recipientes con cubo de hielo. Al tocar su temperatura nos dio menos 1,9 grados centígrados. Lo que hicimos fue colocar uno de los vasos con cubo de hielo en el patio de la casa y el otro lo dejamos dentro. En intervalos de tiempo de 15 minutos tomamos la temperatura de ambos vasos para saber si variaba o no. Pasados los primeros 15 minutos, la temperatura de ambos era de 0,6 grados centígrados. Al pasar otros 15 minutos, la temperatura seguía siendo 0,6 grados centígrados. Después de 15 minutos más, la temperatura se mantuvo en 0,6 grados centígrados de ambos recipientes con hielo, que ya empezaba a derretirse. Finalmente, cuando el hielo se derritió completamente, la temperatura del agua era de 3,5 grados centígrados. Lo que sucede es que los cubos de hielos dentro del recipiente
están a 0,6 grados centígrados y el calor recibido por el hielo es usado para fundirse y no para elevar su temperatura. Cambia su estado físico de sólido a líquido. Actividad número 3. Se me tomó la temperatura con un termómetro y me dio 35,8 grados centígrados. Ahora voy a realizar una actividad física para que se note la diferencia de temperatura. Luego de una hora se me volvió a tomar la temperatura y me dio 35,9 grados centígrados. Esto pasa cuando el cuerpo pierde el calor en la superficie de la piel, en la evaporación de la transpiración. Esta es una forma que el cuerpo regula su temperatura. Actividad número 4. Los materiales que vamos a necesitar son 200 mililitros de agua, 200 mililitros de aceite, un termómetro de cocina, un recipiente y la hornalla de la cocina. Tomamos la temperatura de ambos líquidos y nos dio 18,6 grados centígrados. Ahora procederemos a verter el agua en el recipiente. Y llevamos el contenedor en la cocina y lo calentamos 5 minutos. Pasados los 5 minutos procederemos a tomar la temperatura del agua. Realizamos el mismo procedimiento pero ahora con 400 mililitros de agua. Pasados los 5 minutos tomaremos la temperatura de los 400 mililitros de agua. Ahora realizamos la experiencia utilizando 200 mililitros de aceites. Y lo llevamos a la cocina durante 5 minutos. Pasando los 5 minutos, tomamos la temperatura del aceite. El agua y el aceite tienen diferentes puntos de ebullición, porque el agua, cuando llega a una temperatura de 100 grados centígrados, comienza a evaporarse. En cambio, el aceite no evapora. 5. Los materiales que vamos a utilizar es 200 mililitros de aceite, 200 mililitros de agua, un recipiente para calentar, el termómetro de cocina y el cronómetro que es para medir el tiempo. A continuación vamos a verter al medir la temperatura, del aceite nos dio 19,6 grados centígrados y a medir la temperatura del agua nos dio 18,8 grados centígrados. Ahora sí vamos a verter el agua en el recipiente. Vamos a llevar el recipiente para calentar en la hornalla de la cocina para ver en cuánto tiempo llega a 80 grados. El aceite y hacer el mismo procedimiento que hicimos con el agua. El agua tardó en calentarse 3 minutos y 8 segundos en llegar a 80 grados centígrados. En cambio el aceite tardó 1 minuto y 31 segundos en llegar a 80 grados centígrados.
El aceite incrementó más rápido su temperatura que el agua, porque su calor específico es menor que el del agua. Por esa razón, tardó menos tiempo en llegar a 80 grados centígrados. Ahora vamos a hacer los mismos procedimientos anteriores, pero con diferentes medidas de agua. Vamos a verter 150 mililitros de agua en el recipiente y nuevamente lo llevaremos a calentar. 100 mililitros de agua y lo volvemos a volcar en el recipiente y lo llevamos a calentar. En los 150 mililitros de agua tardó 2 minutos, 27 segundos. en llegar a 80 grados centígrados. Y en los 300 mililitros de agua 3 minutos y 54 segundos. en llegar a los 80 grados centígrados. Es decir, al aumentar la cantidad de agua, aumenta El tiempo. el tiempo a la temperatura deseada. Actividad 6, los materiales que vamos a utilizar son 3 tazas, un embudo, un termómetro de cocina, 100 mililitros de alcohol que tiene una temperatura de 18,7 grados centígrados y 100 mililitros de agua caliente que tiene una temperatura de 69 grados y un termo. Vamos a proceder a cargar con ayuda de un embudo los 100 mililitros de alcohol y los 100 mililitros de agua caliente. Procedemos a tomar la temperatura de la mezcla que se formó en el termo. La temperatura final de la mezcla es de 43,5 grados centígrados. Esto sucede porque el calor se transfiere espontáneamente del cuerpo a temperatura más alta hacia el cuerpo a temperatura más baja. Cuando dos cuerpos intercambian calor, la cantidad de calor recibida por uno de ellos es igual a la cantidad de calor cedida por el otro. Esto significa que no se pierde ni se gana energía. A continuación procederemos a mezclar 2 tazas de agua caliente y 1 taza de agua fría dentro del termo. A continuación vamos a tomar la temperatura de la mezcla que está dentro del termo. Procederemos a mezclar. Sí, procederemos a mezclar 2 tazas de... Procederemos a mezclar 2 tazas de agua fría con 1 taza de agua caliente. Procederemos a tomar la temperatura de la mezcla que está en el termo. Actividad 7. Los materiales que vamos a utilizar son trozos de cartón, una barra de metal y una vela. A continuación procederemos a pegar los trozos de cartón en la barra de metal. Procederemos a calentar la barra de metal desde un extremo.
A medida que la barra de metal se calienta, la cera se derrite y los pedazos de cartón se caen. Para la actividad número 8, lo que vamos a necesitar son una estufa eléctrica y un molinito de papel. Lo que vamos a hacer es acercar el molinito de papel por encima de la estufa y ver lo que sucede. Podemos observar que el molinito de papel se mueve porque al calentarse la habitación con la estufa se establecen corrientes de aire que van calentando todo el lugar. Se produce un movimiento cíclico porque las partículas de aire caliente ascienden y desplazan a las partículas de aire frío hacia abajo, que al calentarse suben también. En este caso, el calor se propaga por convección. Para la actividad número 9, los materiales que vamos a utilizar son un vaso forrado con papel aluminio, un vaso forrado con papel carbónico, un termómetro de cocina, agua y una estufa eléctrica. Lo que vamos a hacer es cargar 150 mililitros de agua en cada vaso. La temperatura inicial del agua es de 18,9 grados centígrados. Colocamos los dos vasos forrados cerca de la estufa. Al pasar 15 minutos se midió la temperatura del agua de cada recipiente y el del vaso forrado con papel aluminio era de 19 grados centígrados. En cambio, la temperatura del agua del vaso forrado con papel carbónico era de 21 grados centígrados, adquiriendo mayor temperatura, porque las superficies oscuras absorben y emiten más radiación que las superficies lisas y claras. Se produjo la transmisión de calor por radiación. Actividad número 10. Los materiales que vamos a utilizar es una cuchara de madera, una cuchara de metal y agua caliente en un recipiente. Lo que vamos a hacer es colocar la cuchara de madera y la cuchara de metal y vamos a esperar unos minutos y luego vamos a sentir cuál de los dos mangos está más caliente. Al pasar unos minutos podemos sentir que el mango de la cuchara de metal se calentó medianamente, pero el mango de la cuchara de madera no se calentó nada. La cuchara de madera no se calentó porque es un aislante, ya que no es buen conductor del calor y la electricidad. Pero la cuchara de metal sí se calentó porque sí es buen conductor del calor y la electricidad.